Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia y justicia, es la prueba viva de cómo una mujer en el corazón de Barcelona recuperó su voz, su casa y su dignidad cuando todos la dieron por vencida. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en esta historia cambiará tu forma de ver el amor, la lealtad y los límites de la paciencia. Si alguna vez has sentido que te tratan como una extraña en tu propio hogar, esta historia es para ti. Dale, me gusta, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás te estremecerá. Volví a casa después de un turno de enfermería de 26 horas y encontré una segunda nevera en la cocina. La esposa de mi hijo dijo con desdén: «Esa es mía. A partir de ahora compre su propia comida». Puso etiquetas con su nombre en todo lo que yo compraba, olvidando que vivían allí sin pagar ni un euro de alquiler. Así que preparé una sorpresa que los hizo despertar llorando. Llegué a casa después de 26 horas seguidas en el hospital. 26 horas salvando vidas, sosteniendo manos temblorosas, limpiando heridas que no eran mías. Mis pies ardían dentro de esos zapatos blancos que alguna vez fueron nuevos. Mi espalda era un nudo de dolor. Mis manos olían a desinfectante y a ese cansancio que se mete en los huesos cuando ya no eres joven. Tengo 67 años. Soy enfermera y pensé que lo más duro de mi vida ya había pasado. Me equivoqué. Cuando abrí la puerta de mi cocina, la que limpié 1000 veces, donde cociné cada cumpleaños de mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, vi algo que no debía estar ahí. Una nevera nueva, brillante, plateada, justo al lado de la mía. Me quedé parada en la entrada con mi bolsa colgando del hombro, tratando de entender. Habían comprado una nevera sin decirme para qué. La nuestra funcionaba perfectamente. Entonces escuché su voz. «Esa es mía», dijo Claudia Ferrer, mi nuera. Salió del pasillo con esa cara que ya conocía demasiado bien, esa mezcla de desdén y aburrimiento, como si yo fuera una mosca molesta en su espacio. «¿Cómo dices?», pregunté. Mi voz sonó rasposa. Llevaba horas sin hablar con nadie fuera del hospital. «La nevera es mía», repitió. Se cruzó de brazos apoyándose en el marco de la puerta. «A partir de ahora, compre su propia comida, Elena». No me dijo suegra ni señora, me llamó por mi nombre, como si fuéramos compañeras de piso, como si esta no fuera mi casa. Abrí la nevera vieja, mi nevera, y el aire se me escapó del pecho. Todo, absolutamente todo lo que yo había comprado 3 días antes tenía etiquetas adhesivas amarillas con su nombre escrito en marcador negro: Claudia. El queso, los tomates, el yogur, los frijoles, el pollo, hasta la mantequilla. «¿Qué es esto?», susurré. Lo que le dije, respondió encogiéndose de hombros. «Esta es mi comida. Usted compre la suya». «No es justo», dije débilmente. «Yo pagué este supermercado». «Pues yo no tengo por qué compartir lo que compro con mi dinero», dijo ella clavándome la mirada. Su dinero. Claudia Ferrer no trabajaba. No había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo hace 2 años. Daniel era quien supuestamente traía el dinero, aunque últimamente ese dinero parecía salir de mis propios ahorros cada vez que les prestaba para la gasolina, para el súper, para una emergencia. Daniel, intenté llamar a mi hijo, pero él ya estaba ahí, en la puerta de su cuarto, mirándome con esos ojos que ya no reconocía. Los mismos ojos que me miraban con amor cuando era niño. Ahora solo había incomodidad. «Mamá, no hagas drama», dijo él. «Claudia tiene razón. Cada quien debe comprar lo suyo. Es más organizado así.
Sentí que el suelo se movía. Pero yo compré esto y por eso tiene tu nombre, ¿no dijo ella señalando las etiquetas? Ahora todos sabemos qué es de quién, más fácil. Quise gritar. Quise arrancar cada etiqueta amarilla y tirarlas a su cara, pero estaba tan cansada, tan terriblemente cansada. Solo asentí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y por primera vez en años me senté en el borde de mi cama y me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Vivían en mi casa. En la casa que compré yo sola, con mi salario de enfermera después de que mi esposo muriera y me dejara sin nada más que deudas y un hijo de 8 años con asma crónica. Trabajé dobles turnos, triples turnos. Limpié pisos de hospital a las 3 de la mañana para pagar la hipoteca. Me salté comidas para que Daniel tuviera sus medicamentos. Y ahora me estaban cobrando por comer en mi propia cocina. Me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados rojos. Tenía una ampolla nueva en el talón izquierdo. Ni siquiera recordaba cuándo me había salido. Escuché risas en la sala. Claudia y Daniel estaban viendo la televisión. Escuché el sonido del microondas, el olor a palomitas. Palomitas que yo no podía comer porque tenían su nombre. Cerré los ojos. Y en ese silencio, en esa oscuridad de mi propio cuarto, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No lo sabía todavía, pero esa noche exhausta y humillada fue la última noche que dejé que me trataran como una extraña en mi propia casa. Porque a veces el silencio no es rendición, a veces es solo la calma antes de la tormenta. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para seguir conmigo hasta el final. Porque lo que viene nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Esa noche no pude dormir. El ruido del televisor en el salón se apagó cerca de la medianoche, pero mi cabeza seguía girando alrededor de las mismas palabras. A partir de ahora, compre su propia comida. Cada vez que recordaba el tono con que Claudia Ferrer lo dijo, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Tenía 67 años y me sentía como una huésped en la casa que yo misma había comprado. Me dolía la espalda, me dolía el alma y hasta el silencio del piso parecía mirarme con reproche. A las 2 de la madrugada bajé a la cocina. Encendí solo la luz del pasillo, no quería que nadie me viera. La nevera nueva brillaba como un recordatorio cruel. Abrí la mía. Vacía, salvo un paquete de pan y un frasco de café instantáneo. En la otra, la de ellos, el estante rebosaba queso manchego, jamón ibérico, yogures griegos, frutas de temporada. Todo con etiquetas amarillas. Las miré largo rato con una calma que me dolía más que los insultos. Entonces escuché un sonido, 3 golpes suaves en la pared. Era Carmen Rius, mi vecina del Treoa. Vivía sola desde que su marido murió. Siempre se despertaba temprano y sabía reconocer el ruido de mi cafetera. ¿No puede dormir? Elena susurró desde su ventana separada de la mía solo por el patio interior. No mucho contesté. La oigo suspirar desde hace días, dijo ella. No deje que le quiten lo que ha construido ni aunque lleve su apellido. Esa frase, dicha en voz baja, por una mujer que también había sobrevivido a años de silencios, se me clavó en el alma. Al día siguiente, el sol de Barcelona entró por la persiana como si nada hubiera pasado. Claudia desayunaba frente al móvil con su taza nueva, esa que decía Queen of the House, y un gesto de superioridad aprendido. Daniel, mi hijo, hojeaba el periódico sin mirarme. Voy al mercado, dije. Nadie respondió.
Caminé por la calle de Sanz entre el olor a pan recién hecho y el bullicio de las tiendas de barrio. Por primera vez en muchos años no llevaba lista de compras para los tres, solo para mí. En el mercado, la señora del puesto de frutas me preguntó si quería, como siempre, el medio kilo de naranjas para tu hijo. No supe qué contestar. Solo sonreí, pero sentí las lágrimas detrás de la sonrisa. De regreso, vi a Carmen sentada en el banco de la esquina. Me detuve. ¿Sabe qué es lo más terrible de envejecer?, me dijo. Que los jóvenes creen que ya no sentimos vergüenza. Yo asentí. Ella me apretó la mano. La dignidad no se pierde de golpe, Elena. Se gasta poquito a poco si una no la defiende. Aquella frase se me quedó resonando todo el camino hasta casa. Al abrir la puerta oí risas. Claudia hablaba por teléfono con su madre, contándole sin pudor que por fin habíamos organizado la cocina cada quien con su comida. Su tono era de triunfo. Subí al cuarto sin decir palabra. Me encerré. La rabia se me subió a la garganta como un fuego mudo. Quise gritar, pero no salió sonido. Sobre la mesita encontré una foto vieja, Daniel de niño, con una sopa en las manos sonriéndome. En el reverso, mi letra temblorosa. Nunca le faltará un plato caliente mientras yo viva. Y ahí estaba la ironía. Ahora, él me negaba un pedazo de pan. No sé cuánto tiempo pasé mirando aquella foto. Cuando bajé, ellos ya habían salido. Sobre la encimera había una nota escrita con marcador: por favor, no use la otra nevera. Gracias. El por favor me dolió más que el resto. Era una cortesía falsa, un disfraz de desprecio. Entonces me di cuenta de que no era solo una cuestión de comida, era un modo de borrarme, de decirme ya no perteneces. Encendí la radio. Una voz hablaba sobre el respeto a los mayores, sobre cómo las familias se desintegran cuando se pierde la gratitud. Sentí que me hablaban a mí. Tomé una libreta vieja del cajón y escribí la fecha jueves 15 de marzo. Hoy comenzaron a marcar mi comida. Mañana empezaré a marcar mis límites. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me tembló la mano, no de miedo, sino de decisión. Esa frase era pequeña, pero me dio una fuerza nueva. Cerré la libreta y la guardé bajo el colchón. A la mañana siguiente, mientras el agua del café hervía, Carmen volvió a tocar la pared 3 veces. Era su forma de decir buenos días. Yo respondí con 3 golpes también. Y sin saberlo, ese pequeño código fue mi primera señal de vida después de tanto silencio. Por fuera nada cambió, pero dentro de mí algo ya no era igual. La humillación había dejado de ser un peso para convertirse en impulso. Había comprendido que la paciencia sin límites no es virtud, es renuncia, y yo ya no quería renunciar. Miré la nevera plateada una última vez. Brillaba, sí, pero ya no me intimidaba. Encendí la luz de la cocina, abrí mi libreta y añadí una línea. No puedo cambiar lo que hacen, pero sí cómo respondo. A veces, el primer paso hacia la libertad no suena como un grito, sino como un suspiro decidido. Y si alguna vez tú también has sentido que te apagan la voz dentro de tu propia casa, recuerda esto: siempre hay un día para empezar de nuevo. Yo lo descubrí aquella noche. Pausa. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te ha tocado, dale un me gusta y suscríbete para seguir conmigo el resto del camino. Porque lo que está por venir te sorprenderá más de lo que imaginas. Esa mañana me levanté antes del amanecer. La cafetera aún no había terminado de gotear cuando ya sabía lo que debía hacer. No lloré, no temblé. Solo sentí una calma nueva, una claridad que me atravesaba entera.
La libreta seguía bajo el colchón. La saqué, la abrí y debajo de la última frase, mañana, empezaré a marcar mis límites, escribí, no más silencio. El día anterior me había sentido invisible una sombra. Ahora esa sombra empezaba a tomar forma. Ya no quería compasión, quería respeto. Y si para conseguirlo tenía que actuar, lo haría. Mientras escribía, escuché pasos en el pasillo. Era Claudia medio dormida con su bata rosa y su perfume caro. Ya tan temprano, Elena preguntó sin mirarme. Sí, respondí. Algunos no sabemos descansar cuando tenemos la conciencia tranquila. No contestó, solo frunció el ceño y se sirvió su café con el mismo aire de superioridad. Esa fue la primera vez que no desvié la mirada, y aunque no dije nada más, ella lo notó. Su pequeña victoria de la nevera ya no tenía el mismo sabor. A media mañana salí a caminar por la avenida de Roma, donde siempre pasaban los autobuses rumbo al hospital donde trabajé toda mi vida. El aire olía a pan tostado y gasolina. Caminé sin rumbo hasta llegar a un local con un cartel azul Gestoría Legal López en Marín, consultas gratuitas para jubilados. Me quedé quieta un momento frente al escaparate. No pensaba entrar, o eso creía, pero algo dentro de mí, quizá la voz de Carmen, quizá la de mi propio orgullo, me empujó. Dentro, un joven abogado con gafas me ofreció asiento. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero saber qué derechos tiene una persona cuando los demás abusan de su confianza, respondí sin titubear. El abogado levantó la vista sorprendido. ¿Se refiere a un abuso familiar? Me refiero a vivir en mi propia casa como si fuera una invitada. Me explicó cosas que yo no sabía, que si la propiedad estaba a mi nombre, nadie podía echarme, que tenía derecho a reclamar el espacio, incluso a pedir un desalojo. No lo haría todavía claro, pero por primera vez supe que podía. Y eso para una mujer como yo valía más que cualquier promesa. Al salir sentí el viento frío en la cara y me di cuenta de que había dado el primer paso. La determinación cuando llega no hace ruido, solo te cambia la postura, la cabeza se alza, la mirada se afirma. Volví a casa diferente. En la portería, Carmen me esperaba con su abrigo de lana gris. Te vi salir temprano, dijo sonriendo. Tenías otra mirada. Fui a informarme, le respondí. ¿De qué de mis derechos? Entonces ya diste el paso más difícil, hija. El siguiente será hacerlos valer. En la cocina, la nevera nueva seguía brillando, pero ahora ya no me intimidaba. Saqué mis compras del día y por primera vez las marqué también con etiquetas. No amarillas, blancas, negras las letras Elena. Cuando Claudia entró y las vio, se rió. ¿También vas a jugar a eso? No contesté. Solo estoy dejando las reglas claras. Ridícula. Quizá dije, pero ridícula con dignidad. Aquella noche dormí tranquila. No porque las cosas se hubieran resuelto, sino porque algo había despertado dentro de mí la certeza de que nadie volvería a decidir por mí. A la mañana siguiente, al salir a comprar el pan, me crucé con un cartel en la panadería Taller gratuito, mujeres mayores y autonomía financiera. Algo se encendió en mi mente. Entré, tomé el folleto. Empezaba el viernes siguiente. Me inscribí sin pensarlo. Durante años había vivido para los demás. Ahora quería aprender a vivir conmigo. Esa noche, mientras cenaban en la sala, los observé desde la puerta. Claudia hablaba, Daniela sentía, pero yo ya no escuchaba las palabras. Solo veía el hilo invisible que los unía, la comodidad. Y comprendí algo que dolía, pero liberaba mi silencio, había sido su alimento. Subí a mi cuarto y volví a escribir en la libreta: cuando callas por amor,
El amor se acostumbra al silencio. Debajo añadí, y cuando hablas lo llaman venganza. Sonreí, porque sabía que no buscaba destruirlos, solo recuperar lo que era mío, pero si alguien veía eso como revancha, que así fuera. Después de todo, la vida está llena de historias de venganza, aunque pocas se atreven a contarlas. Apagué la luz y me quedé pensando, ¿cuántas mujeres habrán sentido lo mismo? ¿Cuántas habrán tenido que fingir paz mientras se apagaban por dentro? Si tú que me escuchas ahora crees que el silencio a veces duele, más que un grito pulsa el cero. Si crees que todavía hay tiempo para recuperar la voz, pulsa el 1. Quiero saberlo. Al día siguiente, Carmen vino con una taza de té. ¿Qué harás ahora? Elena preguntó. Esperar el momento justo, le respondí. Y después haré lo que hacen las mujeres cansadas de pedir permiso a actuar. Ella sonrió con esa sabiduría que solo tienen las que ya vivieron 1000 batallas. Entonces ya formas parte de esas historias de venganza que terminan en justicia, no en odio. Ojalá, dije. No, hija, contestó. No es cuestión de suerte, es cuestión de coraje. Esa tarde preparé mi café y miré el reloj. Cada minuto que pasaba me acercaba a la verdad. Y lo que aún no sabía era que la verdad, cuando llega, no pide permiso como una tormenta que arrasa todo para dejarlo limpio otra vez. Desde la ventana vi cómo el sol se ponía sobre las azoteas de L'Eixample. El reflejo del atardecer se mezclaba con el brillo metálico de la nevera nueva, y pensé que igual que ese sol, mi paciencia también se estaba apagando. Pero lo que nacería después no sería oscuridad, sería fuego, porque hay historias de venganza que no destruyen, iluminan. Y la mía apenas empezaba. El viernes amaneció con una luz gris sobre los tejados de L'Eixample. Era de esas mañanas que huelen a cambio aunque nadie pueda explicarlo. Yo lo supe. Apenas abrí los ojos, ese día iba a marcar un antes y un después. Encendí el café y abrí mi libreta. La página nueva me miraba como si esperara algo de mí. Escribí despacio. Hoy dejo de tener miedo. Carmen vino temprano. Traía su bufanda azul y una sonrisa cómplice. ¿Lista?, me preguntó, más que nunca. Entonces hazlo, me dijo, pero con cabeza fría. Las victorias de verdad no se gritan, se ejecutan. Esa frase me acompañó todo el día. Había aprendido que el silencio podía ser un escudo, pero también un arma. Y ese día mi silencio se convirtió en mi estrategia. A media mañana fui al taller de mujeres donde me había inscrito. El aula olía a café y tiza. Una psicóloga hablaba sobre los límites, sobre cómo los mayores debemos reaprender a decir no. Cuando terminó se acercó a mí una mujer rubia, unos 50 años, acento catalán. ¿Eres Elena Valverde? Sí, trabajo en una notaría. Cerca de aquí, me dijo bajando la voz. Creo que tu hijo estuvo allí hace meses, con su esposa. Me quedé helada. ¿Sabes para qué? No del todo, pero estaban preguntando por un traspaso de propiedad. Su mirada era seria, sincera. Pensé que debía saberlo. Sentí un escalofrío. Agradecí y salí sin decir más. Caminé sin rumbo con el corazón latiendo rápido. No lloré, no esta vez. Solo sentí una certeza creciente, había llegado el momento de actuar. Al llegar al edificio, el portero me detuvo. Señora Valverde, dejaron esto para usted. Era un sobre blanco sin remitente. Adentro una hoja doblada. En letras torcidas escritas a mano decía: cuidado con lo que firman a tus espaldas. No todo lo que brilla en tu casa es tuyo. Me quedé mirándola un largo rato.
no reconocí la letra. ¿Quién podría saber lo que pasaba dentro de mi piso? Quizá alguien del edificio había escuchado nuestras discusiones. Quizá alguien como Carmen había visto demasiado y decidió advertirme. Guardé la carta en la libreta, no por miedo, sino como prueba. Las piezas empezaban a encajar. Esa tarde, mientras Daniel y Claudia salían de casa, hice algo que nunca había hecho. Revisé el cajón del despacho. Entre papeles viejos y recibos, encontré un contrato preliminar con mi dirección, mi nombre y la firma de Daniel al final de la página. Arriba un título heló mi sangre. Propuesta de venta. Me senté, respiré hondo. Por primera vez no lloré. Sentí un fuego tranquilo dentro. La humillación había terminado. Ahora empezaba la justicia. Saqué mi móvil, marqué un número. Bufete López and Marín. Sí, buenos días. Soy Elena Valverde. Necesito una cita urgente. Claro, señora. ¿De qué se trata de recuperar lo que es mío? El abogado, el mismo joven de gafas que me atendió días atrás, me recibió esa misma tarde. Me escuchó en silencio, tomó notas y al final dijo: «Tiene todas las pruebas. Puede iniciar una reclamación inmediata». «¿Y si son mi hijo y mi nuera?», pregunté. Él me miró con compasión. «Entonces será más difícil, pero no imposible». Firmé los papeles sin temblar. No lo hacía por venganza, sino por justicia. Aunque, si lo pensaba bien, muchas historias emocionantes comienzan así, con una mujer cansada de callar. Al salir, el viento me golpeó la cara. El aire olía a lluvia y libertad. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin culpa. Esa noche, Daniel y Claudia llegaron tarde. Yo estaba en la sala con una serenidad que los descolocó. «¿No te acuestas todavía?», preguntó ella. «No. Estoy esperando algo», respondí. «¿El qué? La verdad. Siempre llega aunque se haga esperar». No entendieron y no necesitaban hacerlo. Mi sonrisa los inquietó más que mis palabras. Antes de dormir abrí mi libreta una vez más. Escribí: «Hay silencios que pesan y otros que preparan la caída». Cerré los ojos y sentí una calma distinta, una calma que no era resignación, sino fuerza contenida. La calma antes del golpe. A la mañana siguiente fui al hospital donde trabajé durante 40 años. No para trabajar, ya estaba jubilada, sino para saludar a mis antiguas compañeras. Les conté por encima mi historia, sin nombres, sin detalles. Una de ellas, Rosa, me abrazó fuerte. «Eres más valiente de lo que crees, Elena». «No lo sé», respondí. «Solo estoy cansada de tener miedo». Cuando salí del hospital, vi mi reflejo en el cristal de una tienda, el pelo blanco, la espalda recta, la mirada firme. No era la misma mujer que se escondía en su cuarto hacía una semana. Ahora caminaba con propósito. El fin de semana se acercaba y con él mi decisión final. Sabía que el lunes Daniel recibiría una notificación legal. Sabía que todo iba a cambiar, pero lejos de asustarme me sentí viva, porque cuando una mujer deja de temer, todo su entorno tiembla. Y lo que estaba a punto de pasar no era un acto de odio, sino de justicia. Subí al piso, saludé a Carmen en la escalera. «¿Cómo te fue, hija?», «Bien», le respondí con una media sonrisa. «Muy bien». «Entonces ya está», dijo ella. «Ya tienes tu historia». «Sí», Carmen, respondí mirándola a los ojos, «y será una de esas historias emocionantes que la gente escucha y no olvida». Cerré la puerta. Adentro el silencio era total, pero ya no me dolía. Esta vez el silencio era mío, y el eco de mi decisión se oía más fuerte que cualquier palabra. El lunes amaneció con un silencio extraño. El aire en la casa era más pesado de lo habitual, como si las paredes supieran lo que estaba por pasar.
Yo había dormido poco. La cita con el abogado Ernesto Salvatierra era a las 10 y aunque intenté desayunar el café, me supo a metal. En el ascensor mi reflejo parecía el de otra mujer, ni la misma que se humilló con las etiquetas amarillas, ni la que escribió en una libreta escondida bajo el colchón. Era una mujer distinta, más serena, pero también más sola. Ernesto me recibió con su tono amable, casi paternal. Señora Valverde, tenemos novedades, dijo mientras revisaba una carpeta llena de documentos. ¿Buenas o malas?, pregunté. Él dudó. Depende de cómo lo mire. Me mostró unos papeles. Eran extractos bancarios. En ellos aparecía una cuenta conjunta a nombre de Daniel Valverde y Claudia Ferrer abierta hace apenas 4 meses. Las cantidades que habían pasado por allí eran grandes, mucho mayores de lo que un sueldo común podía justificar. ¿Sabe algo de esto?, preguntó Ernesto. No respondí, aunque por dentro ya intuía la respuesta. El abogado continuó. Estas transferencias provienen de una empresa inmobiliaria. Y mire este detalle. La descripción dice anticipo por traspaso de vivienda. Sentí un vacío en el estómago. ¿Está diciendo que ya vendieron mi casa? No, exactamente, aclaró. Firmaron un preacuerdo, pero si no actuamos rápido, la venta se hará efectiva en menos de 1 semana. El corazón me golpeó el pecho. Tuve que apoyar las manos en la mesa. Ernesto se levantó enseguida. Tranquila, doña Elena, podemos frenarlo. Pero necesito su firma para bloquear cualquier operación. Fírmelo todo, le dije. No quiero que me roben también la dignidad. Salí del despacho con la garganta seca. El aire de la calle me pareció más frío, más hostil. Caminé sin rumbo hasta llegar al parque de Joan Miró. Me senté en un banco. Las palomas picoteaban migas en el suelo y el sol apenas asomaba. Pensé en Daniel, en su risa de niño, en sus dibujos pegados en la nevera vieja. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Recordé sus promesas cuando se casó. Mamá, jamás te faltará nada. Y ahora lo entendía, no me faltaba nada, porque ya me lo estaban quitando todo. Lloré sin ruido. No era un llanto de rabia, sino de decepción pura. Llorar por un extraño duele. Llorar por un hijo quema. Al regresar al edificio me crucé con Carmen, que salía de misa. Me miró y sin que yo dijera una palabra, lo entendió todo. «Te lo han hecho, ¿verdad?», susurró. Asentí. «Entonces no llores más», me dijo con firmeza. Ya no hay lágrimas que los hagan cambiar solo decisiones. Subí despacio las escaleras. En casa, Claudia estaba al teléfono. Su voz sonaba irritada. Sí, firmaremos el viernes. No te preocupes, mi suegra no se entera de nada. Al escucharla, sentí que el corazón me ardía, pero mantuve la calma. Tomé aire y entré en la cocina. Ella me vio, se puso pálida y colgó de golpe. «¿Con quién hablabas?», pregunté. Con una amiga. «Una amiga que compra casas», dije mirándola fijo. El silencio fue la respuesta. Subí la voz, pero sin gritar. «Esta casa la pagué yo con mis turnos de noche, con mis manos hinchadas, con mi espalda rota. Ni tú, ni nadie me la va a arrebatar». Daniel entró en ese momento. «¿Qué pasa aquí?». «Pasa que tu esposa está vendiendo lo que no es suyo», respondí. «Mamá, por favor». «No me llames mamá», le corté. Las madres no se traicionan. El rostro de mi hijo cambió. Intentó justificarlo, pero las palabras le temblaban. Solo era una opción, una oportunidad. Oportunidad, repetí. De quedarte con lo único que aún me daba sentido. Tenía deudas, mamá. Necesitaba el dinero. Y por eso me robas.
Claudia intervino fría como siempre. Nadie te robó nada, solo era una casa. No le respondí. Era mi historia, y tú la llenaste de vergüenza. Se hizo un silencio cortante. Daniel bajó la mirada. Ella se fue dando un portazo. Me quedé de pie mirando el suelo. En el suelo había caído una hoja doblada. La levanté. Era una copia del contrato de venta. Y al final, en letras pequeñas, la firma de mi hijo. Lo miré una última vez. Él no dijo nada. Solo murmuró, perdón. Pero ese perdón sonó hueco como una moneda falsa. Subí al cuarto y abrí mi libreta. Escribí con rabia. Hoy se rompió algo que no volverá a pegarse. Debajo añadí, el amor no desaparece, se transforma en distancia. Esa noche no encendí las luces. Me quedé sentada junto a la ventana mirando las sombras de los árboles. El barrio estaba tranquilo, pero dentro de mí había un ruido imposible de apagar. A medianoche Carmen tocó la puerta. Traía un termo con té. Toma para calmarte. No sé si algo puede calmarme ahora. Sí puede, dijo ella, saber que sobrevivirás, porque las mujeres como tú siempre sobreviven incluso al desamor. La abracé. Por primera vez en mucho tiempo lloré en hombro ajeno, no por lástima, sino por alivio. Cuando se fue, me quedé sola otra vez. Pensé en todo lo que había perdido, no solo la confianza, había perdido el hogar, el sentido, la inocencia. Pero entre las lágrimas surgió una idea nueva. Si la vida me había enseñado a cuidar a los demás, ahora era momento de cuidarme a mí. El dolor seguía ahí sí, pero debajo del dolor comenzaba a nacer algo distinto, una fuerza callada hecha de decepción y verdad, esa fuerza que solo se aprende cuando el amor te traiciona. Y mientras el reloj marcaba la 1, entendí que la herida ya no me hundía, me estaba empujando hacia arriba. A veces para salvarse una mujer tiene que dejar de ser madre por un instante y convertirse en juez de su propia historia. Pasaron 3 semanas desde aquella noche. La casa permanecía en silencio, pero ya no era el silencio del miedo, sino el del duelo. Los portazos, las discusiones, los pasos apresurados en el pasillo, todo había desaparecido. Solo quedaba el eco de mis propias decisiones. Claudia Ferrer se había marchado sin despedirse. Metió sus cosas en el coche de su madre y se fue dejando un olor a perfume caro y derrota. Daniel, en cambio, se quedó unos días más encerrado en su habitación sin hablar, sin comer, hasta que una mañana al despertar ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota corta. Necesito pensar. No me busques. Y no lo busqué. Por primera vez en mi vida, obedecí lo que me pedía. No por rencor, sino porque comprendí que cada uno debía aprender a vivir con sus propias consecuencias. Los días pasaron lentos entre la rutina y una paz extraña. Me acostumbré a cocinar solo para mí, a poner un solo plato, una sola taza. Y aunque dolía esa soledad, también me sanaba. A veces la cura llega disfrazada de ausencia. Una tarde, mientras leía en la sala, sonó el timbre. Era el cartero con un sobre marrón. El remitente decía, Centro de Apoyo Financiero, Barcelona. Lo abrí sin saber qué esperar. Dentro había una carta. Era la letra de Daniel. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Estoy en un centro de ayuda para personas con deudas. Me ofrecí como voluntario. Limpio comedores y reparto comida a familias que lo han perdido todo. No imaginas cuántas veces he pensado en ti al ver esas manos cansadas parecidas a las tuyas. Quería decirte que lo entiendo. Entiendo tu silencio, tu dolor y hasta tu rabia. No te pido que me perdones, solo que sepas
que estoy intentando ser el hijo que mereces. Con amor, Daniel. Las lágrimas me cayeron sin permiso. No eran de tristeza, sino de algo más profundo de alivio. Por primera vez, en meses, sentí que mis esfuerzos no habían sido en vano, que el amor, aunque golpeado, seguía vivo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi libreta. Allí, donde había escrito mis miedos, ahora también guardarían cabida la esperanza. Esa noche no pude dormir. Pensé mucho en él, en su niñez, en los inviernos en que trabajaba de noche para que él tuviera abrigo. Y me pregunté, ¿acaso ser madre no consiste en seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido? A la mañana siguiente fui a ver a Ernesto el abogado. Quería poner fin al proceso judicial. Él me recibió con gesto serio. ¿Está segura, señora Valverde?, me preguntó. Sí, dije. Pero no lo hago por él, sino por mí. Lo entiendo, respondió. Hay victorias que se ganan soltando, no apretando. Salí del despacho, ligera, casi en paz. Caminar por la calle ya no me pesaba. La gente me parecía más amable, o quizás era yo quien volvía a mirar con otros ojos. De camino a casa pasé por la panadería. La señora del mostrador me sonrió. Hace tiempo que no te veía. Sí, respondí, necesitaba poner mi vida en orden. Pues te ves distinta, dijo, más tranquila. Sonreí. La tranquilidad, comprendí, era el lujo que una mujer solo obtiene cuando deja de justificar su dolor. Días después, Daniel volvió. Apareció una tarde con una mochila vieja y un ramo de flores marchitas. No tenía dinero para más, dijo con una sonrisa tímida. Lo miré. Estaba más delgado, con ojeras, pero su mirada había cambiado, ya no había soberbia, sino humildad. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, respondí, pero no te quedes mucho. Entró despacio, mirando todo como si fuera la primera vez. Se sentó frente a mí y por unos segundos ninguno habló. No vine a pedirte nada, dijo al fin. Solo quería darte las gracias por no rendirte conmigo. No te equivoques, contesté. Me rendí muchas veces, solo que aprendí a levantarme más rápido. Él bajó la cabeza, luego sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. He empezado a trabajar en una farmacia. Es poco, pero quiero devolverte lo que te debo. No es el dinero lo que me importa, Daniel, le dije. Es que entiendas por qué hice lo que hice. Ahora lo sé, respondió. Si no me hubieras detenido, habría perdido más que una casa. Me habría perdido a mí mismo. No supe qué decir. Solo le tomé la mano. Por primera vez, en mucho tiempo, ese gesto no dolió. El perdón, comprendí, no era olvidar, era recordar sin que la herida sangrara. Y en ese momento, sin palabras, algo entre nosotros comenzó a sanar. Cuando se fue, me dejó una foto vieja de cuando era niño, abrazado a mí en el parque. Detrás había escrito: «Gracias por no dejarme caer del todo». Esa noche me senté frente a la ventana viendo las luces del barrio encenderse una a una. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que reconstruirse desde el dolor, y sentí el impulso de contar mi historia, no por orgullo, sino porque tal vez alguien en algún lugar necesitaba escucharla. A veces, las vidas más rotas esconden las historias que inspiran de verdad, historias que no salen en los periódicos pero cambian corazones. Historias pequeñas contadas con voz serena y lágrimas secas. Quizás por eso estás escuchando la mía ahora. Porque de alguna forma todos hemos tenido que perdonar lo imperdonable. Miré la libreta una vez más. Donde antes había escrito frases de rabia, ahora escribí con tinta azul. He perdido mucho, sí, pero he recuperado algo más grande, mi paz. Cerré los ojos. El silencio volvió, pero esta vez era bueno, tibio, lleno de vida.
el tipo de silencio que solo llega cuando el alma ha hecho las paces consigo misma. Y pensé que tal vez mi historia no era de dolor, sino de redención. Una de esas historias que inspiran a quien aún no se atreve a decir basta. Gracias por seguir aquí acompañándome hasta este punto. A veces escuchar con el corazón también es otra forma de sanar. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que Daniel regresó con un ramo de flores marchitas y una disculpa sincera. Desde entonces la casa volvió a llenarse de silencio, pero un silencio distinto, lleno de paz y no de pena. Las sombras que antes pesaban sobre las paredes se fueron disipando poco a poco como el humo que deja de doler cuando por fin se abre una ventana. Ahora mi rutina es simple y quizás por eso más feliz. Cada mañana preparo café y abro las ventanas para que entre la luz. En el balcón tengo 3 macetas nuevas, una de lavanda, una de albahaca y una pequeña planta de limonero que Daniel me regaló el día que cumplí 70 años. Para que te dé frutos como tú me los diste a mí, dijo. No sé si lo dijo por ternura o por culpa, pero me gustó la metáfora. El perdón al fin y al cabo también es una semilla. Carmen Rius, mi vecina, sigue siendo mi cómplice de café. Cada tarde tomamos una infusión y hablamos de la vida de los hijos, de los silencios que ya no nos pesan. Ella dice que me ve distinta, más serena. Yo le contesto que la serenidad no llega de golpe, sino después de haberse roto por dentro y haberse reconstruido pieza por pieza. Hace unos días Daniel me visitó otra vez. Llegó con una sonrisa tranquila y un libro bajo el brazo. «Es para ti, mamá», me dijo. Era un volumen de relatos titulado Mujeres que no se rinden. Entre sus páginas había una nota suya, porque tú me enseñaste que los finales no siempre son tristes si uno aprende a escribirlos con el corazón. Esa frase me tocó el alma. La guardé junto a las otras cartas en la libreta azul, que empezó siendo mi refugio y ahora es mi testimonio. En sus páginas ya no hay dolor sino gratitud. Esa misma noche escribí la última entrada. He aprendido que la vida no se trata de ganar o perder, sino de entender cuándo quedarse y cuándo soltar. Que a veces soltar no es rendirse, sino elegir la paz. Cerré la libreta, la abracé contra el pecho y sentí que de algún modo me estaba despidiendo de la Elena que fui. La que cayó, la que aguantó, la que se sintió invisible. Y saludaba a la que soy ahora, una mujer en calma, consciente de su valor. A la mañana siguiente bajé al mercado del barrio. Las mismas calles, los mismos olores, pero algo había cambiado. Quizás yo. El frutero me sonrió y me regaló un par de naranjas. Para la señora valiente del edificio, dijo riendo: «No sé quién le contó mi historia, pero no me importó». Sonreí, porque entendí que sin quererlo, mi historia también se había vuelto una de esas historias que sanan, que otras mujeres comparten en voz baja entre bolsas de pan y tomates. Esa tarde me senté frente a la ventana y miré el cielo de Barcelona teñirse de naranja. La lavanda se movía con la brisa. Pensé en todo lo que había vivido, el dolor, la humillación, la traición, la soledad y luego la calma. Me di cuenta de que nada fue en vano. Cada herida tuvo su propósito. Cada lágrima me llevó hasta aquí. Porque cuando uno atraviesa el fuego y sobrevive, ya no teme al humo. A veces pienso en Claudia, no con rencor, sino con una especie de compasión lejana. Quizás la vida también le enseñó lo que a mí, que nadie gana cuando humilla, que el poder mal usado siempre acaba volviéndose en contra. Nunca volví a verla y no la espero. Hay adioses que no necesitan cerrarse,
Se disuelven solos como las olas en la arena. Esa noche Daniel me llamó. Mamá, ¿puedo pasar el domingo? Claro, hijo. ¿Llevaré a alguien conmigo? ¿A alguien especial? Sí, se llama Laura. Quiero que la conozcas. Sonreí. Su voz sonaba distinta, más segura, más limpia. Y por primera vez en muchos años sentí orgullo, no por lo que había hecho él, sino por lo que había aprendido yo poner límites sin perder ternura. El domingo llegó y con él una tarde de luz. Daniel y Laura almorzaron conmigo. Reímos, hablamos de cosas simples de la vida, del tiempo, del futuro. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez ese silencio era mi mejor compañía. Encendí una vela y me serví una copa de vino. Miré la libreta sobre la mesa, la toqué con los dedos y pensé que quizás ya era hora de dejarla ir. Quizás era momento de empezar una nueva página sin miedo, sin pasado que me pese. Entonces escribí mi última frase: la dignidad no se pide, se recupera. Y cuando lo haces, el mundo deja de doler. Cerré la libreta, apagué la vela y respiré profundo. No había más tristeza, solo gratitud. Hoy, mientras te cuento esto, sé que no soy la única que ha tenido que empezar de nuevo a los 70. Quizás tú también hayas sentido que la vida te dio la espalda. Pero déjame decirte algo, nunca es tarde para volver a levantarte. Nunca. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña, invisible o culpable. Siempre hay un día en que la luz vuelve a entrar por la ventana, solo tienes que abrirla. Si esta historia ha tocado algo en ti, si te ha recordado que el amor y la dignidad pueden renacer incluso después del dolor, dale un me gusta, suscríbete y comparte en los comentarios qué parte te conmovió más. Tu voz también cuenta. Tu historia también puede inspirar a otros, porque al final todas somos parte de una misma cadena de historias que sanan, historias de mujeres que aprendieron a caer con dignidad y levantarse con orgullo. Gracias por escucharme, por acompañarme hasta aquí, por formar parte de este viaje. Y recuerda, no importa la edad, ni las pérdidas, ni los silencios. Siempre hay un nuevo comienzo esperándote. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo más historias de vida, más aprendizajes y más razones para creer que la serenidad también es una forma de victoria.